Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche o en esta tarde para compartir con ustedes las bendiciones de Dios y así que Dios derrame en esta noche o en esta tarde sobre nuestros corazones su palabra y nos llene del conocimiento de su palabra. Dice Dios por medio de la profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 y 2, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, su rostro como el sol. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta escritura que hemos tenido en esta noche nos habla del fin del tiempo, en donde el día grande y terrible de Jehová, el día ardiente como un horno, quemará a los malos, los cuales están representados en la cizaña de la parábola del trigo y de la cizaña de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que dice Cristo que los malos son los hijos del malo, los hijos del diablo. Es lo que Cristo dice. Y él dice que el que sembró la cizaña es el diablo. Y el que sembró el trigo es el hijo del hombre. Aquí claramente el Señor Jesucristo nos da a conocer el gran misterio que hay en medio de la raza humana, en donde hay hijos de Dios en este planeta Tierra y hay hijos también del malo. Ahora, para el día ardiente como un horno que ha de venir, en donde el fuego atómico y volcánico se ha de desatar, porque una guerra ha de venir y ha de ocasionar un sinnúmero de desastres, y así se pondrá ese tiempo como un horno. Ahora, Dios dice que para los que temen el nombre del Señor, el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En el verso anterior nos habló de la gran tribulación, pero en este segundo verso nos habla de lo que sucederá antes de la gran tribulación en favor de todos los hijos de Dios. Los que temen
el nombre del Señor. Dice, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Ahora, el sol de justicia es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida eterna. Ahora, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 16, dice así, hablando de Cristo, podemos leer un poquito, desde un poquito antes, o podríamos leer capítulo 1, verso 2 en adelante, y dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, las llaves del infierno y de la muerte. Ahora encontramos que que está prometido que a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida de Cristo. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 16 encontramos a Cristo con su rostro como el sol, con una espada aguda que sale de su boca, y con un cinto de oro sobre su pecho, lo cual representa que ya no es sacerdote, sino juez de toda la tierra. Está vestido así como cuando un presidente toma su lugar cuando es elegido, que le colocan una cinta sobre su pecho. Así también a los reyes. Y ahora que Cristo tiene una cinta sobre su pecho, él, como sumo sacerdote, lleva la cinta o el cinto en su cintura. Pero cuando Cristo tiene el cinto de oro sobre su pecho, ya está como juez de toda la tierra. Ahora encontramos que estos son los símbolos de la venida de Cristo como juez de toda la tierra y como rey de reyes y señor
de señores, sus ojos como llama de fuego también. Ahora, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, encontramos nuevamente a Cristo descendiendo del cielo y dice así, capítulo 10, verso 1 en adelante dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es el mismo que es visto en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí tenemos a Cristo descendiendo en esa columna de fuego, envuelto en esa columna de fuego, para llevar a cabo su obra correspondiente para ese tiempo. Encontramos que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, Cristo toma el librito de los 7 sellos que estaba cerrado y estaba en la mano del que está sentado en el trono, y lo tomó, lo abrió, y ahora en Apocalipsis capítulo 10 lo trae abierto en su mano para la raza humana. Por esa causa es que en el capítulo 10 mismo, verso 8 en adelante, nos dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, este librito de los 7 sellos, el cual nadie era digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese libro y abrirlo, excepto nuestro Señor Jesucristo, el que vino, luego y tomó ese libro y lo abrió en el cielo, luego ahora lo trajo a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 y lo entregó a un hombre. Esto muestra que para el fin del tiempo, Cristo, al salir del trono de intercesión, toma sus derechos por los cuales él murió en la cruz del Calvario y abre ese libro al tomarlo. Ese es el libro de la vida del Cordero. Ese es el título de propiedad de los cielos
y de la tierra. Ese es el libro de la redención. Y ahora lo abrió en el cielo y lo trajo a la tierra. Ese libro contiene los misterios escondidos de Dios. A través de las edades de la iglesia gentil se han estado cumpliendo algunos de esos sellos. Por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero se han cumplido durante las 7 etapas de la iglesia gentil, en donde hemos visto la obra que Dios ha llevado a cabo y también hemos visto cómo el enemigo de Dios se ha levantado en contra del programa divino y ha perseguido a los hijos de Dios. Hemos visto cómo la cizaña, los hijos del malo, han perseguido a los hijos de Dios, al trigo, y han tratado de destruirlo, de destruir el trigo. Ahora encontramos que el cuarto sello corresponde al fin del tiempo, un sello que tiene que ser cumplido, porque el contenido de esos sellos son cosas que tienen que ser cumplidas en medio de la raza humana. El cuarto sello nos muestra a un jinete en un caballo amarillo. Es el mismo jinete que comenzó en ese caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 al 2, donde dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Ese jinete es el anticristo, que en el pasado ha comenzado a moverse en este planeta Tierra, y encontramos que a través de las diferentes edades de la iglesia gentil ha estado moviéndose y ha estado obrando en contra de la obra de Dios, del programa divino, y ha estado persiguiendo a los hijos de Dios, así como Caín persiguió a Abel y lo mató. Ahora, este jinete, que es el anticristo, luego para su próxima etapa en el segundo sello, cambia su caballo de color. Y lo encontramos en el capítulo 6, versos 3 y 4, en un caballo de un color bermejo. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso nos muestra que el jinete, el anticristo, cambiaría a otra etapa, y su caballo cambiaría de color. Luego vino el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora
hemos visto cómo el anticristo, el jinete, que comenzó en el caballo blanco, fue cambiando su caballo de color. Es el mismo jinete, el anticristo. Y ahora, en el capítulo 4 dice, o en el sello cuarto, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este jinete en este cuarto caballo, en este caballo amarillo, bajo el cuarto sello, es donde su nombre es mencionado como muerte. Es la muerte, el anticristo, la bestia, el cual en este tiempo final estará manifestado en la tierra y consolidará su reino. 10 reyes, dice el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 17, verso 11 en adelante, le darán su poder y su autoridad a la bestia. Dice, la bestia, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes y aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ahora aquí podemos ver cómo al anticristo, a la bestia, le darán su poder y su autoridad 10 reyes, 10 líderes políticos mundiales en este tiempo final. Y así es como obligará el anticristo a que todos reciban una marca, la marca de la bestia, una señal, una marca en la mano o en la frente. Cuando nos habla de la frente, siempre nos habla de la mente. Ahora encontramos que dice que el que no tenga la marca de la bestia, o sea, el que no tenga la marca o el número, no podrá comprar ni vender. Esto está dicho aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Y su número es 666. Aquí podemos ver que viene un tiempo difícil para los verdaderos cristianos, para la iglesia, para el pueblo y para toda persona que no se rinda a la bestia, al anticristo, en el cual estará el diablo encarnado, porque el diablo es echado del cielo y desciende a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo, o sea, sabiendo que le quedan 3 años y medio, cuando es echado del cielo a la tierra, conforme al libro del Apocalipsis. Y por esa causa tratará de destruir a muchas personas y matará a todo aquel que no esté de acuerdo con su reino. Ahora, esto es lo que está señalado en la Escritura. Pero hará guerra contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Eso también fue mostrado en la visión o sueño que tuvo el rey Nabucodonosor cuando el profeta Daniel se lo interpretó, en donde vio una estatua que representa el reino de los gentiles, vio sus diferentes etapas, su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido. Esto muestra las diferentes etapas del reino de los gentiles, comenzando con Nabucodonosor, que fue la cabeza de oro con su imperio. Y luego encontramos que fue bajando a medida que fue pasando por diferentes etapas el reino de los gentiles, hasta llegar al reino, al imperio romano de los Césares. Y luego encontramos que este imperio fue el que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Y fue también el que persiguió al cristianismo unido al judaísmo en los tiempos en que el cristianismo comenzó, y luego a través de muchas edades. Luego encontramos que el imperio romano fue herido de muerte, pero encontramos que fue curado. Y ahora encontramos que en el fin del tiempo, el imperio del anticristo será el imperio de los gentiles, que consolidará los reinos gentiles, en donde 10 reyes le darán su poder y su autoridad, y en donde encontramos que se estará formando plenamente la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ahí tenemos los 10 dedos que representan los 10 reinos o los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad. Ahora encontramos que para ese tiempo es que el rey Nabucodonosor y también el profeta Daniel vieron que una piedra que fue cortada no de mano humana,
salió de la montaña e hirió a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y también desmenuzó las piernas de hierro, el vientre y los muslos de bronce, el pecho y los brazos de plata y la cabeza de oro. O sea, que todo lo que quedaba de esos imperios anteriores desapareció, fue destruido. Encontramos que esa piedra no cortada de manos es la segunda venida de Cristo, la piedra que los edificadores desecharon. Él vino en su primera venida como el Cordero de Dios, como Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario, pero para su segunda venida, Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa causa es que dice la Escritura que el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha cambiado de ministerio para ese tiempo nuestro Señor Jesucristo, para cuando el anticristo, la bestia, levante persecución contra Cristo y su ejército, su iglesia, Cristo vencerlo como está prometido en la Escritura. Pues dice la Escritura, San Pablo dice que Cristo, con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, destruirá, matará al anticristo, al hombre de pecado. No será con una espada literal, no será con una batalla literal, sino con la espada que sale de su boca, que es la palabra, y con el resplandor de su venida. Ahora, esto es lo que dice San Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, Cristo, con su rostro como el sol, nos muestra a Cristo como Rey. Ese es el simbolismo de Cristo con su rostro como el sol. Es el simbolismo de Cristo como Rey, porque el sol es el astro rey y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y apareciendo Cristo en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, está apareciendo con su rostro como el sol de justicia, naciendo en un nuevo día dispensacional. Encontramos también en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, la venida del Señor también, en donde dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo para
en este tiempo final, ser manifestado en esta tierra en carne humana y llevar a cabo su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Encontramos que sigue diciendo este pasaje, y vi a un ángel que estaba en pie sobre, leo nuevamente, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Para guerrear contra quién? Contra el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 y contra ese ejército que viene con Cristo, ese ejército que viene en caballos blancos y vestidos de lino finísimo y blanco. Ese ejército son los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo, los que están en el paraíso, que partieron en las edades, resucitarán y estarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así tendrá Jesucristo un poderoso ejército a imagen y semejanza suya, cada uno de los miembros de ese ejército, de ese cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que la gran tribulación será un tiempo difícil para la raza humana. Encontramos que durante la gran tribulación muchas personas sufrirán mucho y morirán. Y muchos morirán por el nombre de Cristo, muchos serán perseguidos y matados. Las vírgenes fatuas, o sea, los creyentes en Cristo, que no se unirán a la bestia ni a la imagen de la bestia, y también 144,000 hebreos que tampoco se unirán y que darán sus vidas por Cristo. Es muy importante estar conscientes del tiempo que nosotros estamos viviendo, porque muy pronto comenzará la gran tribulación. Muy pronto encontraremos que el diablo se encarnará en la bestia, en el anticristo, pero antes que llegue la gran tribulación, donde el diablo encarnado estará reinando por 3 años y medio, los muertos en Cristo van a resucitar, y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados conforme a la promesa divina. Por esa causa es que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para nuestra transformación antes que llegue la gran tribulación. Por eso es que es tan importante ver a Cristo con su rostro como el sol. ¿Y qué es ver a Cristo con su rostro como el sol? Es ver a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Ver a Cristo con su rostro como el sol, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando Cristo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para mostrarle allí la venida del Hijo del Hombre en su reino, en donde Cristo se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. San Lucas dice, y su rostro se hizo
otro. Ahora, allí estaba Cristo mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan la venida del reino de Dios para el tiempo final. La venida del reino de Dios para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Allí, Cristo, con su rostro como el sol, como lo había prometido el profeta Malaquías y como está también en el libro del Apocalipsis. Aquello fue una visión. Y en esa visión están todos los elementos de la venida del reino de Dios para este tiempo final. Allí está Cristo con su rostro como el sol. O sea, Cristo representado allí como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida. Y allí están Moisés y Elías, porque son los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías los que en el fin del tiempo, en la venida del reino de Dios, estarían presentes para ministrar la palabra al pueblo de Dios. Ninguna persona en el tiempo final podrá ver el reino de Dios venir sin ver a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y el ministerio de Moisés y Elías. Estos son los ministerios que quisieron Jacobo y Juan. Ellos quisieron en el reino sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor, porque ellos habían visto en el monte de la transfiguración a Moisés a un lado de Cristo y a Elías al otro lado. Y ellos sabían que aquello era una visión en donde Cristo estaba mostrándole a ellos cómo sería la venida del reino de Dios. Y el cumplimiento de esa visión estaría trayendo a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Sol de Justicia, como el León de la tribu de Judá, y estaría trayendo el ministerio de Moisés y Elías, uno a cada lado. Cuando Malaquías habló, diciendo a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, estaba hablando de lo mismo que fue mostrado en el monte de la transfiguración. Allí vimos a Cristo con su rostro como el sol. Y vimos también a Moisés y Elías. Esas son las dos poderosas alas de águila que Cristo tendrá y a través de las cuales volará y se manifestará en este planeta Tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así traerá salvación a todos los hijos de Dios. Así es como traerá Cristo a todos los escogidos en el fin del tiempo, en la resurrección y en la transformación de nosotros, los que vivimos. Porque en Elías están representados los vivos en Cristo que serán transformados y raptados, como Elías no vio muerte y fue raptado. Y los muertos están representados en Moisés, el cual murió y fue sepultado por el arcángel Miguel, pero luego apareció en el monte de la transfiguración en teofanía, en su cuerpo teofánico, así como también Elías. Ahora podemos ver que los muertos en Cristo están representados en Moisés y los vivos en Elías. Y todos juntos estamos representados en el Señor Jesucristo. Ahora
encontramos que esto que fue visto en el monte de la transfiguración es lo que en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre en su reino, estará siendo materializado. Estará siendo materializado y actualizado en la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, con los ministerios de Moisés y Elías en este tiempo final. Estas son las cosas que los escogidos estarán viendo en este tiempo en el cual nosotros vivimos para pronto ser transformados y raptados. Y así es como estaremos viendo a Cristo como Rey, con su rostro como el sol y en sus alas trayendo salud. O sea, los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios finales prometidos en la Escritura. Ministerios que en el ángel del Señor Jesucristo, conforme a la promesa, estarán manifestados en este tiempo final. Y Cristo, en el Espíritu Santo, estará manifestado en su ángel mensajero como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá y como el sol de justicia saliendo, naciendo en un nuevo día dispensacional, en el nuevo día de la dispensación del reino y en el nuevo día final, o sea, en el séptimo día milenial o día postrero. En el día postrero es donde Cristo se presenta como el sol de justicia, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo para la restauración de todos los hijos de Dios, de todos los escogidos de Dios, de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo a la vida eterna. Su rostro como el sol. ¿Vieron lo sencillo que es este simbolismo apocalíptico de Cristo con su rostro como el sol? Este simbolismo fue mostrado en el libro del Apocalipsis, también fue mostrado en el libro de San Mateo, capítulo 17, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9 también, y fue mostrado también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, y también en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la venida de Cristo como el sol de justicia, la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es la venida de Cristo con su rostro como el sol. Que las bendiciones de Jesucristo con su rostro como el sol, o sea, las bendiciones de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en cada uno de nosotros. Y pronto todos seamos transformados. Hemos visto esta bendición tan grande de Cristo con su rostro como el sol. Y hemos visto lo sencillo que es todo. Ver a Cristo con su rostro como el sol es ver a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en el fin del tiempo, en su venida, en la venida de Cristo del Espíritu Santo, en su manifestación final.
Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer estas grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también, conforme a como Él prometió en su palabra. Este es el tiempo en que Él está materializando todas las promesas que Él ha hecho en su palabra para el fin del siglo. Este es el tiempo en que los símbolos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento relacionados a la venida de Cristo se han comenzado a materializar y continuarán materializándose todos esos simbolismos bíblicos correspondientes al fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo. Cuando leíamos que son muchos los llamados y pocos los escogidos, pensábamos, ¿y quiénes son esos pocos escogidos? Me gustaría ser uno de esos pocos escogidos. Pero ahora, cuando la luz del sol de justicia, cuando Cristo ha resplandecido, hemos visto quiénes son esos escogidos y dónde están. ¿Dónde están? Aquí, presentes, viendo el sol de justicia resplandeciendo delante de nosotros, viendo a Cristo con su rostro como el sol. Y cuando uno ve el sol resplandeciendo, puede ver todo lo que está a su alrededor y lo puede comprender. Puede ver qué es cada cosa. Y así es en cuanto a las cosas de Dios. Con Cristo con su rostro como el sol, en este tiempo final, podemos ver todas las escrituras que hablan de este tiempo final y con la luz, con la revelación de Cristo para nosotros en este tiempo final, podemos entender todas esas escrituras. Podemos entender todos esos simbolismos apocalípticos. Podemos entender todos esos simbolismos de las parábolas de Jesús. Podemos entender todos esos simbolismos del Antiguo Testamento y todas esas profecías divinas que Dios ha dado, que hablan del fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo. Hemos visto a Cristo con su rostro como el sol. Y hemos visto lo que esto significa en este tiempo final. Que todos los días de nuestra vida, en estos cuerpos terrenales, veamos a Cristo con su rostro como el sol. Y cuando estemos en el nuevo cuerpo, continuaremos viendo a Cristo con su rostro como el sol. Continuaremos viendo a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Cuando nos echan la bendición, nosotros decimos amén, porque cuando decimos amén, estamos diciendo así sea. O sea, que estamos aceptando, que estamos recibiendo y que estamos queriendo esa bendición que ha sido hablada para nosotros. Si nos hablan una bendición y nos quedamos calladitos, no decimos nada, no nos interesa. Pero cuando le decimos amén, es como cuando a ustedes, si alguien le dice, te voy a dar 100 millones de pesos, ¿qué usted le dice? Se van a quedar calladitos y no decir nada. Seguida van a decir que sí. Dámelos acá. ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque ustedes lo quieren y así son con las bendiciones de Dios, que son las bendiciones de Dios más que millones de pesos y de dólares que nos puedan dar a nosotros. Porque las bendiciones de Dios es para toda la eternidad.
Bueno, que el ángel del pacto al Señor Jesucristo les bendiga a todos y a mí también, con todas las bendiciones de la primogenitura y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto todos seamos transformados, porque esa transformación está en la bendición de la primogenitura. O sea que no estamos pidiendo una cosa que no está en las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Eso es una parte de la bendición de la primogenitura para vivir por toda la eternidad. En la bendición de la primogenitura siempre hay una doble porción. Y por esa causa, para el fin del tiempo, en la bendición de la primogenitura, los escogidos de Dios, teniendo el Espíritu Santo como las primicias, luego recibiremos la plenitud del Espíritu Santo, o sea, una doble porción, porque eso es de acuerdo a la bendición de la primogenitura. El primogénito recibía una doble porción. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque eso es otro tema, la doble porción de la primogenitura o la primogenitura y su herencia, esa doble porción de la cual hablaremos en otra ocasión. Ya ustedes han escuchado acerca de la primogenitura y de la doble porción de la primogenitura, pero en alguna otra ocasión abundaremos un poco más acerca de la bendición de la primogenitura, porque siendo nosotros los primogénitos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra herencia, cuáles son las bendiciones que Dios tiene para los primogénitos. ¿Qué cosas están en la bendición de la primogenitura? Porque cada uno tiene que saber cuáles son las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Bueno, ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Llegamos a tiempo, los encontramos aquí y yo le doy gracias a Dios por este privilegio de permitirme a mí estar entre ustedes, entre los escogidos de Dios del fin del tiempo, del fin del mundo y del fin del siglo. Los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Los primogénitos últimos, las reliquias de la iglesia del Señor Jesucristo, que viviría en el fin del tiempo para recibir la palabra de Dios y para completarse con ellos el número de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios se les guarde y será hasta mañana, Dios mediante, en que estaré con, vamos a ver, por aquí Roberto nos va a decir, en la mañana no hay actividad. Hay actividad aquí con los jóvenes a las 7 de la mañana y después con los cachorritos para que América esté como a las 11 de la mañana y luego a las 3 o 4 de la tarde, de las 13 en adelante en el Topo Chico, en donde estaremos con los jóvenes primero y después con toda la congregación en la actividad. Comenzará por ahí con los jóvenes de 3 a 4 y después con toda la congregación de 4 por ahí más o menos, como las 4, de 4 a 5 vamos a ponerle, ya estaremos con toda la congregación, porque seguida que termine con los jóvenes la actividad, continuaremos con toda la congregación. Y después ya, en la tardecita o en la noche, ya estaremos viajando a México, o sea, al Distrito Federal, para allí ya comenzar a preparar las maletas para nuestro regreso a Puerto Rico. Este ha sido un recorrido, un viaje muy hermoso, en donde Dios nos ha bendecido grandemente y en donde
se ha aprovechado bien el tiempo. Hemos tenido todos los días por lo menos 2 actividades de predicación, más las reuniones de los valientes, y luego hoy domingo hemos tenido 3 conferencias en las cuales Dios nos ha bendecido grandemente. Así es que oren mucho por mí para que Dios cada día me dé más y más de su palabra, ponga en mi boca más y más de su palabra revelada para cada uno de ustedes y para mí también, porque ese también es mi alimento espiritual. Y yo necesito que venga de parte de Él, de Cristo, ese alimento espiritual para mí y para todos ustedes. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, vuestro ministro Roberto Monsiváis. Dios le bendiga.